Bienvenidos a la Legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca el conversatorio 7 minutos, 7 aportes de la inteligencia artificial. Un espacio para reflexionar acerca de ella, constituyendo uno de los fenómenos tecnológicos, sociales y culturales más trascendentes de nuestro tiempo. Su impacto alcanza múltiples dimensiones de la vida contemporánea, desde la economía, la salud, la educación y la justicia, hasta la política, la ética y la vida cotidiana de las personas. Frente a este escenario dinámico y en constante evolución, resulta imprescindible generar espacios de reflexión y diálogo que permitan comprender sus alcances, desafíos y oportunidades. En este marco, la Cámara de Senadores de Mendoza, en cumplimiento de su misión de promover el debate democrático, la formación ciudadana y la vinculación con la comunidad académica y científica, organiza el evento IA en 7 minutos, 7 perspectivas. La iniciativa también reafirma el compromiso de la Cámara de Senadores de Mendoza en posicionarse como un espacio de encuentro entre la sociedad, el Estado, la ciencia y la innovación, abriendo sus puertas a la discusión de problemáticas globales con impacto local. Este espacio propone un formato ágil e innovador. 7 especialistas invitados expondrán en un lapso de 7 minutos cada uno distintas miradas y enfoques sobre la inteligencia artificial, favoreciendo la pluralidad de voces y la síntesis conceptual. Agradecemos la presencia del secretario legislativo de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Lucas Faure, el senador provincial Sergio Márquez, la directora de Relaciones Institucionales Emiliana Lilloy, magíster en IA Agustín Putrino, magíster en IA Ariadna Luján, licenciado Juan Manuel Pérez, licenciada Cecilia García, magíster Juan Pablo Moldero, magíster Hernán Mesura. Agradecemos a todos ustedes que hoy se hayan acercado a la legislatura de la provincia de Mendoza. Vamos a dar un fuerte aplauso para arrancar así con fuerza. A continuación, le vamos a dar la palabra a la directora de Relaciones Institucionales y Capacitación de la Cámara de Senadores de Mendoza, la abogada Emiliana Lilloy. Buenos días a todos, a todas. Yo simplemente quiero hacerles un preludio para ponerles en contexto de qué estamos haciendo aquí. Este programa que se llama 7 minutos, 7 perspectivas, lo venimos haciendo en la legislatura sobre diferentes temas de interés cultural, social, político y científico. Lo hemos hecho respecto a los jóvenes emprendedores, respecto a temáticas como el clima, y hoy nos toca la IA, un tema tan relevante e importante porque digamos que todos los que estamos acá sabemos que es la nueva revolución. Así que sobre todo agradecer a las y los especialistas que hoy nos acompañan por darnos su tiempo, por traernos su expertise, por sociabilizar este tema tan relevante para nuestra sociedad y para el mundo. Y simplemente, dicho esto, dejarles la idea de que nuestra propuesta, nuestra gestión en el Senado es una legislatura abierta, una legislatura que escuche y que exprese a la ciudadanía. Así es que ustedes en sus temas específicos, les vuelvo a agradecer que estén aquí, pero que comuniquen y sepan que todos los temas son aquí bien recibidos para debatirlos y sobre todo para darles distintas perspectivas. No solo una, no es un disertante que nos da una idea o su opinión, sino que justamente lo que queremos es el debate y las visiones sobre este mismo tema o lo que les interesen. Así que comunicar eso, que estamos abiertas a este tipo de gestión, que sea algo que compartamos todos y discutamos todos. Así que bienvenidos, bienvenidas, y para hablar un poquito más específicamente del tema le voy a dar la palabra a nuestro secretario legislativo, Lucas Faure. Buenos días
a todos. Gracias a la Dirección de Relaciones Institucionales por organizar este tipo de eventos. Es verdad que están trabajando mucho en lograr que la legislatura esté abierta, empezar a instalar temas en la agenda pública y sobre todo que el sector público empiece a vincularse o se empiece a vincular de otra manera con el sector privado y enriquecernos nosotros de sus experiencias, de sus innovaciones, que creo que es lo que hace que se pueda reducir lo que se llama la brecha de adaptabilidad, que creo que es algo de lo que me gusta hablar mucho y que tiene que ver en particular en esta coyuntura hoy, muchísimo que ver, que es el vínculo que tiene el sector público con las nuevas herramientas y en particular con la más prometedora que hoy es la inteligencia artificial. Vamos a estar muy atentos a lo que tengan para decir y sobre todo a lo que tengamos para construir después que terminen las charlas, porque eso es, creo, el fruto bendito de todos estos encuentros, digamos, lo que se pueda construir en términos de vínculos, en términos de aplicaciones, después de que terminan. Acá en la legislatura estamos trabajando ya con inteligencia artificial, son inicios muy prematuros, hicimos un evento hará 2 meses aproximadamente, 1 mes y medio, sobre inteligencia artificial y vinieron a exponer, expusieron de diferentes partes del mundo. Y bueno, eso nos envalentonó para empezar una estrategia de aplicación de inteligencia artificial. Empezamos por el cuerpo de taquígrafos. Los cuerpos de taquígrafos son los encargados de transcribir las sesiones, que lo hacían hasta hoy de forma manual, y estamos implementando una estrategia de transcripción automática. O sea, la herramienta ya existe, ¿sí? La transcripción automática existe hace mucho tiempo, lo que no existía es la aplicación. Y creo que entender la inteligencia artificial va más allá de entender la cuestión técnica de aplicación, sino cómo logramos introducir en el personal esos cambios, cómo el personal cambia sus tareas, cómo cambia su visión sobre su trabajo aplicando esto. Y estamos trabajando en eso. O sea, creo que, y seguramente les dejo el espacio para que ustedes nos critiquen o nos puedan hacer alguna devolución, es decir, nosotros lo que estamos trabajando es capacitación. No sobre inteligencia artificial, sino sobre las nuevas habilidades que tiene que tener ese personal que es reemplazado o cuya tarea es reemplazada por la utilización de inteligencia artificial. Entonces pasamos, y creo que a todos nos va a pasar, de tener tareas más repetitivas a tener tareas más analíticas, más creativas, ¿no? Y ese es el desafío creo que tenemos. Entonces, bueno, para reducir esa brecha de adaptabilidad, que es en realidad, ¿qué es la brecha de adaptabilidad? Es el sector privado tiene por su naturaleza mucha flexibilidad para implementar cambios en comparación con el sector público. Entonces, esos cambios, la sociedad se adapta, empieza a generar nuevas demandas y se las empieza a trasladar al sector público. Y el sector público no cuenta con la capacidad institucional muchas veces para dar respuesta en el mismo término que lo da el sector privado. ¿Y eso qué genera? Que se empieza a erosionar la legitimidad. O sea, la gente empieza a confiar cada vez menos en las instituciones públicas. Bueno, este es nuestro desafío. Así que estamos para escucharlo, para reducir esa brecha que nos separa del sector privado y para aprender de ustedes. Muchas gracias por venir. Vamos a invitar al magíster Agustín Putrino, CEO y fundador de Innovaducate, programador semisenior, magíster en inteligencia artificial. Adelante. Muy buenos días a todos. ¿Se puede? Perfecto. Bueno, lo que venimos a presentar justo el día de hoy es inteligencia artificial aplicada a la salud o a la medicina. Haciendo un zoom local, los diagnósticos que se han realizado en Argentina vendrían a ser alrededor de 130.000, los cuales vienen a ser positivos. Y no es del todo prometedor decir que 1 de cada 5 argentinos puede llegar a tener cáncer antes de los 75 años. Para esto también está la ventana de oro, que nosotros conocemos como, bueno, justamente una biopsia hecha a tiempo. En cuanto al diagnóstico temprano, o tamizaje mejor dicho, vendría a aplicarse mediante clasificación de BI-RADS. El BI-RADS vendría a ser el estándar que se utiliza según el Colegio
Americano de Radiología para clasificar mamografías y decir si hay algo que es benigno o maligno. También tenemos diferentes tipos de densidades. Tenemos las de tipo A, que son casi enteramente grasa, o ya tipo D, que son extremadamente densas. Esto es muy importante al momento de clasificar un BIRATS. Tenemos desde el nivel 0, que vendría a ser una clasificación en la cual no se ha realizado bien el diagnóstico o que no se ha encontrado nada. Y después tenemos el nivel 6, donde ya sí se encuentra algo maligno y tienen que haber biopsias u otro tipo de intervenciones médicas. Para eso lo que nosotros hemos desarrollado es una red neuronal convolucional. ¿Qué vendría a ser? Una red neuronal básicamente se inspira en cómo aprende visualmente un cerebro humano mediante imágenes visuales. Y acá viene la parte que me gusta, explicar lo complicado. ¿Cómo funciona la red neuronal específicamente? Nosotros lo que hacemos primero es enviarle un input o una entrada, en este caso vendrían a ser los DCOMs, ya clasificados. Estos DCOMs nos los ha proporcionado la empresa BioVox, la cual, bueno, es una empresa con la cual estamos trabajando y planeamos implementar esta tecnología ya en toda Sudamérica con sus clientes. Tenemos nuestro dato de entrada. Mamografía izquierda, derecha, vistas laterales de cada una. Después tenemos lo que se le aplica, que es una reducción de dimensiones. La reducción de dimensiones vendría a ser básicamente aplicar operaciones matemáticas para que se extraigan características de la misma. Esto vendría a ser extracción de bordes, filtros, texturas. Se le realizan diferentes transformaciones, como pueden ser rotaciones, flips, diferentes ángulos. ¿Para qué? Para justamente poder predecir con mayor exactitud este tipo de problemáticas. Luego se aplana esta capa, donde se normaliza y se estandariza todo. Después tenemos una capa completamente conectada, que puede llegar a tener más o menor atención, dependiendo cómo esté programada. No vengo a hablar de eso porque si no, sería un tema. Y luego tenemos lo que es la conversión a probabilidades o softmax, donde justamente nos va a decir qué tipo de BIRAT es, qué porcentaje tiene y cuáles vendrían a ser los pasos a seguir. Esto justamente es lo que vendría a ser revolucionario, porque dentro de BioVox no se encuentra ninguna herramienta con inteligencia artificial y esta vendría a ser la primera. Hay 3 en desarrollo, pero esta vendría a ser la que, por así decirlo, ha tenido un buen peso en lo que es la CADI, el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes, donde nuestra mama, bueno, no le puedo hacer zoom, no hay problema con eso, pero se vendría a encontrar la anomalía o lo que es maligno dentro del PAX, del visualizador. También tenemos diferentes texturas o bordes que se ven a través de un mapa de calor. Y dentro del visualizador lo que llegaría serían los círculos ya marcados con estas problemáticas encontradas. Además cuenta con un informe automatizado, el cual entre diagnóstico y el informe, el tiempo total vendría a ser 20 a 30 segundos. Yo creo que a todos nos gustaría ir a un médico que tenga 95% de acierto y además pueda llegar a darnos el diagnóstico el mismo día que nos lo estamos realizando. Yo creo que justamente es eso lo importante, y verlo como un copiloto, como un asistente, no como algo que nos va a reemplazar, porque esto vendría a agilizar la tarea del radiólogo. Esta solución planteamos llevarla hacia algo un poco más allá. Queremos ir por neurología, queremos ir por cardiología y abarcar un poco más de sectores, los cuales, bueno, justamente vendría a ser súper importante que nosotros les prestemos atención, no deleguemos toda la máquina, pero sí que los profesionales puedan resolver estos casos mucho más rápido.
Muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a Ariadna Luján, es magíster en inteligencia artificial, CEO y cofundadora de Corpora. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá, a quienes han asistido a escucharnos. Yo hoy quiero contarles un poco acerca de algo que estuve leyendo y que veo en el día a día en mi trabajo, ¿sí? Y es un cambio que se está dando y que además de validarlo, digamos, en campo, hay un estudio de la Universidad de Harvard que mostró que respecto del 2024, ¿sí? En el 2025 el rol de la inteligencia artificial ha cambiado bastante, ¿sí? Hasta el 2024 y desde hace bastante tiempo se ha pensado a la inteligencia artificial principalmente como asistente, ¿sí? Para reducir tareas repetitivas, para automatizar, para predecir y demás, ¿sí? En el 2022, obviamente, cuando surge ChatGPT y sale a la luz, esto empieza a generar un gran impacto en la sociedad y ha ido evolucionando cómo es que se la usa hoy a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en el 2024 se hizo un estudio que manifestó que esta herramienta fundamentalmente era eficiente para temas de productividad, ¿sí? Pero en el 2025 ha habido un gran cambio y es que en base a las encuestas y a los patrones que se identifican, el rol de la inteligencia artificial tiene más que ver con un apoyo personal, ¿sí? Muy fuerte, relacionado a las emociones, relacionado al acompañamiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto es muy importante porque se está percibiendo como un recurso, ¿sí? Que funciona o puede funcionar para recibir, por ejemplo, apoyo emocional en situaciones de crisis, para ayuda en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué lo traje hoy? Porque más allá de lo que hago en mi empresa, ¿sí? Que es asesorar a pymes, y de la charla en sí que se puede dar, me parece que es algo fundamental, ¿sí? Hoy está comprobado que los adolescentes, por ejemplo, prefieren utilizar inteligencia artificial antes que contarle un problema a un amigo, a una amiga o a su familia, ¿sí? Entonces, no solamente estamos hablando de una herramienta que viene a asistirnos, que viene a acompañarnos, sino también una herramienta que está cada vez posicionándose más fuerte y que tenemos que saber cómo utilizarla, ¿sí? Entonces, acá les puse algunos del top 10 de usos reales del 2025. Y si se fijan, el número 1 es terapia y compañía, ¿sí? El número 2 es para organizar la vida, ¿sí? Las tareas cotidianas. Número 3, fíjense qué importante, encontrar el propósito, ¿sí? Para los emprendedores o para las personas en general, más allá de que no quieran emprender, la utilizan mucho con distintas técnicas. Número 4, aprendizaje y explicación. Y el número 5, creación de contenido, ¿sí? A partir de ahí ya empiezan más las tareas como más frecuentes que estaban relacionadas a la IA, pero fíjense que en los primeros 3 el patrón es muy similar, ¿sí? Tiene que ver con un acompañamiento. Entonces, en función de esto, es que les quiero contar algunos casos reales de aplicaciones de inteligencia artificial en donde trabajando con, por ejemplo, un contador, ¿sí? Este contador lo que hacía era pasar mucho tiempo haciendo tareas repetitivas. Una de ellas es trabajar, por ejemplo, en el tema de las conciliaciones bancarias, ¿sí? O los informes que se hacen. Ahora lo que está haciendo es utilizando la inteligencia artificial para poder organizar mejor cada una de esas tareas y hacerla de manera más automatizada, ¿sí? Obviamente que no se quedó sin trabajo, sino ahí, como decían al principio, lo que hizo es cambiar su rol, ¿no? Cambiar qué es lo que necesita hacer para no quedar obsoleto, digamos. Y eso hizo que hasta aumentaran sus ingresos porque pudo acompañar a más personas en sus desafíos. Después, por otro lado, les traje otro caso que es de una bodega que implementó un asistente, ¿sí? Un agente conversacional para, más que nada, la parte comercial,
pero también para acompañamiento o consultas a sus operarios, ¿sí? Entonces, los operarios o las personas que trabajan ahí, en el momento de tener dudas, pueden consultarle a este asistente. Y por otro lado, un caso de un emprendedor que, utilizando alguna de estas herramientas, lo que hizo fue aumentar su posibilidad de expansión, ¿sí? Buscando financiamiento. Entonces, con distintas herramientas de inteligencia artificial pudo como testear su pitch, la forma en la que se expresaba, analizó distintos tipos de mercados y logró una inversión en un tipo mucho más rápido del que lo hubiese hecho sin el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Yo acá les quiero dejar 3 oportunidades que creo como sumamente valiosas e importantes. Una es que tenemos un valor agregado exportable, ¿sí? Por ejemplo, nuestras bodegas, ¿sí? Pueden ofrecer experiencias personalizadas a cada una de las personas que asisten. Luego tenemos una posibilidad muy grande que no se está aprovechando del todo, que es la posibilidad de las pymes de ser cada vez más competitivas. Hoy una pyme puede llegar a resultados o a clientes, gracias a la inteligencia artificial, los mismos que una multinacional. Entonces viene un poco a reducir esa brecha. Y después, por último, una de las cosas que mencionaron es respecto de los roles, ¿sí? Hay mejores empleos, hay un cambio del paradigma de la forma en la que se trabaja y las habilidades que se requieren, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante, más allá de automatizar tareas, de mejorar cómo es que trabajamos día a día, tenemos que pensar cómo estamos utilizando hoy la inteligencia artificial, qué se está haciendo para difundirla y quiénes están difundiendo, ¿sí? Hoy hay muchísima información, hay muchísimos cursos, muchísimas capacitaciones y tenemos que tener cuidado de falsos gurúes, ¿sí? Porque es algo muy riesgoso que puede pasar que estemos usando la inteligencia artificial y que no la usemos para nuestro bien, sino todo lo contrario, para nuestro perjuicio, ¿sí? Entonces, el mensaje es que hoy la inteligencia artificial obviamente no nos va a reemplazar, ¿sí? Esta es una frase súper usada, sino que nos viene a reordenar. Y como frase final, lo que les quiero decir es que más allá de que apliquemos inteligencia artificial en nuestro día a día, en nuestras empresas, en nuestras instituciones públicas, lo que tenemos que pensar es cómo estamos haciendo las cosas. Porque si seguimos haciendo lo mismo con inteligencia artificial, va a ser un fracaso, ¿sí? Tenemos que repensar, cuestionarnos, desafiarnos y ver cómo usamos la inteligencia artificial cambiando la forma en la que estamos actuando hoy en día. Muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra a Juan Manuel Pérez por TechSeed, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy buenos días. Yo les vengo a comentar un poco la historia de esta organización y en qué nos encontramos hoy en día, comenzando un poco por una introducción de qué nos trae acá y qué nos moviliza, digamos. Pensar que el avance de las tecnologías está, digamos, sobrepasando la capacidad, en primer lugar, de las personas para hacer uso de las mismas y comprenderlas. Y por otro lado, que vivimos en una región en donde más de la mitad de la población encuentra dificultades para acceder a tecnologías y además hacer un uso inteligente o práctico y operativo de las mismas. Es decir, sacar el mayor provecho y evitar consecuencias o externalidades negativas. A partir de eso, innovación, tecnologías y ciudadanía son 3 conceptos que de manera sinérgica dan lugar y dan forma a esta organización que se llama TechSeed. Mi nombre es Juan Manuel y actualmente estoy ocupando el rol de director de la misma. Bueno, un poco cómo surge y dónde se origina esto. En 2019, a partir de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, esta es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con el acompañamiento de docentes, dan forma a una asociación denominada Legal TechSeed, cuyo principal objeto era, bueno, pensar cómo las tecnologías, para ese entonces, pensemos que estábamos en 2019 y nada que ver a los procesos que estamos viviendo hoy en día, podían llegar a impactar sobre el ejercicio de esta profesión. Entonces, ¿cuál era un poco el objeto? Era, bueno, cómo repensar el derecho en este proceso que vivimos actualmente, que es la 4ª revolución industrial, y cómo esta revolución, cuya principal característica es la automatización, iba impactando en distintas esferas, principalmente la vía pública, si se quiere.
Algunos elementos: digitalización masiva de información y de datos en organizaciones públicas y privadas, lo que va a dar origen a lo que se conoce como Big Data, es decir, no solamente tener la capacidad computacional de almacenar esta información, sino comenzar a sistematizarla y generar predicciones, generar decisiones algorítmicas. Los modelos Transformer, que comienzan a surgir a partir de 2017 aproximadamente, que son estos modelos de aprendizaje profundo que con estos datos en masividad, digamos, pueden lograr comenzar a automatizar tareas, funciones, herramientas que tradicionalmente eran humanas. Y por otro lado, la pandemia. Otro elemento que también fue muy característico e importante en la asociación por la manera en la que profundizó la virtualidad y el ejercicio de las profesiones en general, y bueno, cómo un ecosistema virtual también impacta en el funcionamiento de cualquier organización. Un poco cuáles fueron las acciones y el impacto de 2019 en adelante de la organización. En primer lugar, comunicación y divulgación, sí, con publicaciones en redes sociales, diccionarios de tecnologías, blogs. Por otro lado, había una fuerte tarea de investigación y análisis, considerando que la mayoría de los miembros eran estudiantes o profesionales que tenían un fuerte interés académico. Bueno, a partir de eso existía la posibilidad de redactar ensayos, de redactar notas, celebrar convenios con revistas para poder realizar publicaciones de estos temas. Y además se logra un convenio con la UBA en el marco del Laboratorio de Inteligencia Artificial creado por la misma. Y finalmente, la creación de una comunidad, con espacios de formación interna, con clubes de debate, eventos, y una red federal que gracias a la pandemia creció mucho en este contexto de virtualidad y se logra tener presencia de miembros de todas las provincias. Entre 2023 y 2024 se comienzan a dar algunos cambios. Entre ellos se populariza y se democratiza el acceso a la inteligencia artificial, que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa, que si bien ya existía, pero bueno, es los años en los que se da el boom, con una escala muy alta de acceso, de fácil acceso, y una multimodalidad que sorprende hasta el día de hoy en el sentido de la cantidad de tareas y funciones y herramientas que cada vez pasan más por la inteligencia artificial. Y finalmente, la crisis post-pandemia. Como algo que nos llevó casi al 100% de nuestras tareas y funciones realizarse en virtualidad, comienza a entrar en crisis, es decir, bueno, ¿cómo equilibramos lo que se hacía virtual con la presencialidad? Todos estos elementos un poco impactan el funcionamiento de la organización y a fines de 2024, principios de este año, se comienza a repensar y pasa de ser Legal Tech Seat a Tech Seat con un enfoque desde la innovación y la ciudadanía. ¿Por qué se da esto y un poco cuáles fueron los motivos? Primero, pensar que el trabajo interdisciplinario más allá del derecho era necesario para tener un mejor análisis y evaluación del impacto de las tecnologías sobre la sociedad. En segundo lugar, empezar a posicionar también a las ciencias sociales, que específicamente en Mendoza no está muy trabajado eso, como una ciencia clave y una ciencia que también puede ser una herramienta para mejorar la manera en que una organización puede adaptarse a este contexto de cuarta revolución industrial. Profundizar aún más esta red federal con miembros de distintas provincias, sostener y aumentar ese trabajo, considerando también que la mayoría de los servicios basados en el conocimiento, más del 50% vienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto hay que hacer un trabajo territorial para revertir esa brecha también. Y finalmente, un enfoque más específico en las tecnologías cívicas y bueno, la manera en que una herramienta como la inteligencia artificial impacta sobre el ejercicio de la ciudadanía y su vínculo con el sector público de los gobiernos. Estos son un poco los tres ejes con los que estamos trabajando actualmente. Un eje especial para la reducción de brechas de acceso, pero también de conocimiento de las tecnologías. Ecosistema colaborativo, es decir, no solamente trabajar con el sector público, sino también el sector privado. Y finalmente, la gobernanza tecnológica con una mirada un poco más allá de lo regulatorio, sino también, bueno, qué capacidades, con qué recursos, con qué actores se puede llevar a cabo un proceso de vinculación tecnológica, aplicación de tecnología, de innovación. Y finalmente, un poco como el valor central que moviliza este proceso actual, entender que para reducir brechas digitales de acceso a una tecnología, pero también de conocimiento de las mismas, creemos que son pasos claves para construir una sociedad más justa, más consciente, más equitativa y más humana en el marco de las tecnologías que se utilizan. Así que bueno, muchas gracias.
Vamos a darle paso a Cecilia García. Ella es licenciada en Administración en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como coordinadora de Cerebro Curioso, desde donde impulsan programas educativos innovadores vinculados a la tecnología, inteligencia artificial y formación docente. Muchas gracias a todos. Buen día. Bueno, nuestro enfoque en definitiva va a ir un poquito antes en la etapa de desarrollo que hoy nos vinieron a comentar los primeros disertantes, en donde como adultos estamos realizando proyectos, estamos realizando trabajos, estamos transformando nuestra vida profesional y personal a través de la inteligencia artificial. Nuestro enfoque, perdón que voy a agarrar el... perdón, ahí está. Nuestro enfoque tiene que ver con la educación. Nosotros trabajamos con chicos a partir de los 4 años, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿en Mendoza podríamos liderar la transformación o la educación mediante la inteligencia artificial? Y, a ver, chicos, no sé si anda. ¡Ay! Ajá, muy bien. A ver. ¿No? No me anda la... Ahí está. En esta idea de decir, bueno, la inteligencia artificial en los niveles educativos. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo? Y se nos viene una visión o una expresión tipo déjà vu. Los que ya tenemos unos añitos, hace 20, 25 años pensábamos o debatíamos si Internet iba o no iba en las escuelas, en las organizaciones, si los chicos tenían que usar o no Internet. Y la verdad que Internet hoy dejó de ser una herramienta y es una infraestructura. Creemos, estamos bastante seguros, y esto digamos queda reforzado con la información y las visiones que nos han traído los disertantes anteriores, que la IA será la nueva infraestructura, y en educación no va a ser la excepción, en muy poco tiempo. Entonces, nuestra idea es pensar en que en Mendoza podríamos liderar la transformación educativa, que hay cierta urgencia en la implementación y en la instrumentación, porque la verdad que cada año de educación en un pequeño ciudadano es tiempo, y la inteligencia artificial va relativamente rápido. Y por eso les decimos, creemos que puede ser una oportunidad para Mendoza. Así, ¿no? Ahí está, buenísimo. ¿Y por qué creemos que tenemos que evaluar esto? Primero, porque la velocidad de la inteligencia artificial, todos ya más o menos estamos al tanto de esto, es realmente imperiosa, ¿sí? Todos sabemos que la adopción de la inteligencia artificial, específicamente la generativa, fue rapidísima. ChatGPT logró los 100.000 usuarios en el término de 2 meses, lo que a Facebook le tomó 4 años y medio, lo que a Instagram le tomó 2 años y medio, lo que a TikTok, la red social más popular, digamos, le tomó 9 meses. Bueno, GPT le tomó solamente 2 meses y hoy tiene 800 millones de usuarios. Y estamos hablando de 2 años y medio, es re poquito. Y también un poco la velocidad va en la inversión económica que está haciendo la comunidad tecnológica mundial, los gobiernos, los países, las provincias, las mismas empresas en forma individual para desarrollar sus productos y servicios. Por eso creemos que la acción tiene que ser inmediata. Y díganme si quienes tienen hijos, hijas en un nivel primario, en un nivel secundario, vieron en sus cuadernos, en sus carpetas, pongamos que el 2023 fue muy reciente, salida la inteligencia artificial generativa popularizada, digamos, que estuviera al alcance de todos, pero en una currícula 2024, en una currícula 2025, que ya estamos terminando el ciclo lectivo. La verdad es que los chicos no han recibido información sustancial para construir el conocimiento respecto de lo que significa la inteligencia artificial. Entonces, si no nos hacemos este cuestionamiento, ¿qué personas van a poder trabajar en estos proyectos, en estos espacios laborales, en las organizaciones del futuro? Y nos lo tenemos que plantear hoy.
Para eso dijimos, bueno, ¿qué está haciendo el resto del mundo? No vamos a inventar la pólvora. Fuimos y buscamos algunos ejemplos, dejando de lado Estados Unidos, que sabemos que, bueno, que son los que tienen la punta del desarrollo de la tecnología y que hace muchos años están desarrollando en sus currículas educativas temas de programación, temas de robótica y todo lo que tiene que ver con habilidades STEM. Por ejemplo, en Singapur encontramos que se han propuesto formar a todos sus docentes en inteligencia artificial para el inicio del ciclo lectivo 2026. En Japón ya pusieron una asignatura obligatoria respecto a las temáticas de inteligencia artificial. En Australia establecieron un marco nacional para la inteligencia artificial generativa en las aulas. Esto nos hace pensar en que los chicos no la estarían usando porque no hay un marco regulatorio, porque no hay una currícula. La verdad es que la están usando. La pregunta que sigue a eso, ¿la estarán usando bien? Nos genera cierta duda, ¿cierto? En el caso de la Unión Europea, que son un poco más conservadores, han desarrollado, digamos, lineamientos para enseñar desde la primaria ética y el uso de los datos a todos los alumnos. Desde Cerebro Curioso, nosotros somos una startup chiquitita que intentamos transformar un poco la educación utilizando como herramienta la tecnología. Se nos presentó la disyuntiva, inteligencia artificial sí, no, para alumnos tan pequeños, sí, estamos hablando de los 4 años. Finalmente nos decidimos por desarrollar una currícula para nuestros talleres en particular, a partir de los 8 años, de manera tal de enseñarle a los chicos qué hay detrás de la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo deberíamos vincularnos con ellas para ser mejores humanos, ¿sí? No queremos que nos reemplacen, pero sí tenemos que aprender a utilizarla para que potencie nuestras habilidades como seres humanos. Entonces, vemos también que esto es una iniciativa muy chiquitita, la que nosotros podemos hacer o el alcance que nosotros podemos tener. Y que hay iniciativas por todos lados. Vemos por todos lados talleres, cursos, proyectos. Y decimos, bueno, ¿y todo esto no tendría que estar bajo un paraguas más grande? Que nos alineemos todos, así como cuando un equipo sale a la cancha, antes de salir a la cancha nos motivamos, nos alineamos todos detrás de un objetivo y decimos, bueno, vayamos todos para este lado. Esto significa aunar recursos también, tiempo de las personas y de todos los que estamos involucrados en esto. Entonces pensamos en que sería muy bueno desarrollar un plan provincial de inteligencia artificial. Esto significa tener una estrategia, tener un dónde llegar. Y para arrancar con ese plan, deberíamos arrancar con los pequeños ciudadanos, ¿sí? Desde que son chicos. Los chicos van aprendiendo en forma orgánica, de a poquito, año tras año. Y podemos contar con nuestro sistema emprendedor. Claramente se ve hoy que hay muchas iniciativas que están sucediendo acá en Mendoza. Por último, es lo último, es decidir si queremos liderar esta transformación a partir justamente del sistema educativo o simplemente dejarnos arrastrar por la corriente y lo que pase, pase, ¿sí? Estamos convencidos de que aunar esfuerzos y definir una estrategia nos puede llevar a una mejor posición, a desarrollar una ventaja competitiva en Mendoza respecto de la inteligencia artificial. Y el tiempo creemos que es ahora. Muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra a Juan Pablo Moldero. Él es CEO y cofundador de ETRS Data Sense, con más de 20 años en Mendoza y desde Mendoza en el análisis de datos y la IA. Bueno, muchas gracias Emiliana por la invitación y Lucas. Gracias a todos por la asistencia. Bueno, cuando aparezca ahora esto es una cosa que les cuesta a la inteligencia artificial, el humor, pero lo va a ir desarrollando, ¿sabían? Bueno, en primer lugar, contarles que nosotros estamos hace más de 20 años en lo que nos dedicamos a la analítica de datos y por lo tanto a predicciones, etcétera. Y ahora eso empalma con la aplicación de inteligencia artificial a todo lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Porque la realidad es que la inteligencia artificial alucina si los datos son erróneos, ¿no? Ejemplo, hasta ayer en un GPT
un GPT que ya pasó de moda, que es GPT-4, ahora ya está en el 5, ustedes lo conocen, uno le va colocando a la inteligencia artificial que responde algo mal y le va ganando la jugada, digámoslo así, por ponerle el dedito de está fallando, no es así, y le reacomoda, y a la vuelta de la esquina le cambia el pensamiento, o lo que sería el pensamiento, con lo cual, fíjense cómo esto se puede manipular de alguna manera, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, y esto me hace acordar cómo empezó Lucas, la parte de la brecha, es súper importante el tema de estar conectados y de aprender sobre el tema, porque si no es verdaderamente un problema, ¿no? Nosotros nos dedicamos hace 20 años, tenemos bastantes experiencias sobre aplicación de inteligencia artificial. Yo soy ingeniero en sistemas y estudié la materia inteligencia artificial en el año 98 en Drexel University. Y ahí, para que ustedes se den una idea, nosotros hicimos un algoritmo genético programado en Java. Olvídense de estos términos técnicos, pero tengan en cuenta qué es lo que se hizo, que simulaba la mutación del crecimiento de las poblaciones en las grandes ciudades. Y ¿saben qué? 4 programadores tardamos 3 meses en ejecutar el algoritmo. Hoy en día, si uno se pone en una aplicación de Google, Gemini o alguna de estas, lo puede llegar a realizar en 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este tiempo. ¿La presentación está? No. Es un link a Canvas. Este tiempo, esta reducción de tiempo hace que todo vaya mucho más rápido, ¿no? Uno de los datos que traemos es que, por ejemplo, si ustedes se fijan, Gartner dice que el 70% de las decisiones que se tomen de acá a 5 años van a tener 0 o muy poca intervención humana. 0, repito, o muy poca intervención humana. Es un datón, ¿no? Y la verdad que si uno dice, bueno, Gartner, vamos a ver qué onda con Gartner, Gartner la viene pegando bastante en todo lo que dicen, porque además ellos son los que de alguna manera van leyendo las jugadas de los grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió ponerle a esta presentación que la IA es un ingrediente activo de todo proceso, como para darle una transversalidad, ¿no? Entonces esto me parece que se aplica a gobiernos, se aplica a educación, se aplica a empresas, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, esto lo acabo de hacer, fíjense la reunión de hace 30 años o 40 años en Estados Unidos y la reunión actual. Todos lo vieron esto, ¿no? Me imagino. Reunión de Trump con todos los tecnológicos y por consiguiente hacia dónde va el mundo. Trump iba preguntándole cuántos van a invertir. Mark Zuckerberg le dijo 650 millones de dólares en los próximos 2 años. Bill Gates, que estaba con Satya Nadella, que es el director de Microsoft enfrente, dijo algo así como 200.000 millones de dólares en 10 años en desarrollo de la IA. 200.000 millones de dólares en 10 años, ¿no? Con lo cual esto claramente no es que está empezando y bueno, puede llegar a ser una burbuja, algo así, sino que claramente va con todo, va muy fuerte, ¿no? Otro dato, eso, 2/3 partes de los 24 países de la TAM, 2/3 partes de la región ya están activamente utilizando inteligencia artificial. ¿En dónde? En esto, dividido en estos servicios aproximadamente. Entonces fíjense, servicios públicos, por ejemplo, trámites está lleno de IA por todos lados. Aunque acá quiero conceptualmente dejar una cuestión bien clara. Una cosa es la IA personal que utilizamos, que es GPT, Gemini, Grok, Copilot, etcétera, ¿no? Que la usamos cada una de las personas para impactar en nuestro trabajo. Ya hoy día, alguna vez pregunto quién no usa GPT y nadie se anima a levantar la mano. Todos usamos GPT, ¿no? Sí, mínimo, digamos. Bien, entonces, otra cosa es la IA, el desarrollo de la IA. Entonces, como nosotros hacemos empresa, yo me quiero detener un poquito en esta parte, ¿no? En el desarrollo de aplicaciones de IA que
satisfacen, por ejemplo, a servicios públicos. Nosotros hicimos un buscador especial en el que con aplicación de IA y programación, y eso nos llevó unos 3 meses aproximadamente acá en la provincia, vos buscás las empresas de una manera en el que ante un trámite tardabas un mes en buscar un nombre de empresa y ahora tardás un día. Un día, ¿no? Y la inteligencia artificial te va guiando y te lleva hacia un nombre razonable de empresa que no se choque legalmente con otro nombre, etcétera, ¿no? Lo que les decía antes, 70% de las decisiones, y es un datón, sigo diciéndolo y cada vez que lo proceso en la cabeza digo, wow, ¿no? Pero ya si ustedes se fijan ahora, creo que lo decía Ariadna, la IA orientada a la empatía. Claro, hay gente que se siente bárbaro. Estamos colaborando con una empresa, con una clínica de psiquiatría de Buenos Aires, y estamos haciendo el chatbot de la reducción de la ansiedad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso? Y eso es que, como no dan abasto los médicos, psicólogos, asistentes, ¿qué pasa? Nos pidieron, vía un diagnóstico personalizado, que acompañemos inicialmente con un asistente y con un agente virtual a las personas que rápidamente necesitan contar algo que les está ocurriendo. Entonces nos hicieron estamos trabajando con psiquiatras, médicos, con abogados, etcétera, en el desarrollo actualmente, ¿no? Está buenísimo el chat, pero a la vez que uno lo va haciendo lo asusta un poco, ¿no? Después, ¿qué es un proceso? Entonces, esto, obviamente un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas, diseñadas para transformar lo que viene de la entrada a la salida, ¿no? Entonces, en el proceso transversal, todo el tiempo hay inteligencia artificial o puede haberlo, para sintetizarlo, para reducirlo, para neutralizarlo, como en el caso de un gobierno también en provincia de Buenos Aires, donde tuvimos que trabajar en justamente con un relevamiento inicial, revisar todos los procesos internos de ese municipio y particularmente revisar cuáles son necesarios y cuáles no. Y entonces ocurrió que algunos no hacían falta, ¿no? Bueno, acá me están señalando que me apure, así que me apuro. 3 cuestiones que nosotros pensamos que realmente la IA empresarial, vuelvo a repetir, va a impulsar. Primero, la gestión y el compromiso con el cliente. Tachen cliente algunos, pónganle paciente, tachen paciente, pónganle ciudadano, tachen ciudadano, pónganle alumno o profesor, etcétera, ¿no? Gestión de riesgos. El gestión de riesgos también, de todo tipo. La IA es súper eficiente. Recuerden que la inteligencia artificial viene a simular las capacidades del cerebro humano, con lo cual no vamos a parar hasta que hagamos todo. Y eso se los digo, no como magíster que me presentaron, sino como ingeniero en sistema. Yo me encargo de automatizar. Yo me encargo justamente de generar, y vamos hasta la contemplación, que es lo más alto que hace una persona humana. Bueno, vamos a simularla, vamos a ver cómo la copiamos lo más posible. Gestión de riesgo, acceso al financiamiento, ¿no? Por último, otro dato interesantísimo, automatizar datos e introducir la IA aumenta en un 50% las probabilidades y las oportunidades de innovar. Ese es un dato súper importante, no lo desarrollo. Y por último, las capacidades que nos quedan a nosotros los humanos, ¿no? Es decir, qué capacidades necesitamos para estar en una empresa o para estar en un trabajo hoy. Que pensamos nosotros desde nuestra humilde posición de empresas, de gente, de consultora que se dedica a escuchar problemas de inteligencia artificial o en general de negocios o de gobiernos, etcétera, y tratar de resolverlos con esta herramienta. Bueno, nosotros pensamos que el talento humano es clave en esto, nosotros somos clave, ¿no? Si bien nos van a simular todas las capacidades, somos bastante claves para esta revolución. Gracias.
Vamos a darle paso entonces a Hernán Mesura. Él es Project Manager es parte de Scale AI, empresa de inteligencia artificial, y actualmente es parte también del comité organizador de una maestría en inteligencia artificial en la Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola, hola, estamos. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación, a Emiliana, a Lucas, a todos los asistentes por venir. Bueno, mi nombre es Hernán Mesura. Como bien decían, soy Product Manager en Scale AI, que es una empresa que se dedica básicamente, nosotros entrenamos la mayoría de las inteligencias artificiales. Nos encargamos de que, literalmente, lo que venía comentando un poco Juan Pablo, de que lo que les responda sea real, sea verídico. Y por otro lado, también soy parte del comité organizador de una maestría en inteligencia artificial que va a ser dictada por la Universidad Nacional de Cuyo. Dicho esto, bueno, quería preguntarles, bueno, ¿la inteligencia artificial si nos va a reemplazar? La respuesta es un rotundo no. Voy a repetir un poco lo que han dicho las personas que han hablado antes que yo, pero les quiero traer que no nos va a reemplazar, primero porque la inteligencia artificial está diseñada para eliminar esas tareas repetitivas que han venido comentando las demás personas que han hablado anteriormente a mí, permitiéndonos enfocar nuestro tiempo realmente en lo que importa, que es lo que nos hace único, nuestra propuesta de valor. Cuando hablo de esto, perfecto. Pero antes de esto, quiero hablar un poquito, porque todos hemos hablado de inteligencia artificial, pero primero el concepto, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Y traerles un poquito también lo que está creándose ahora, que es el tema de los agentes. Por un lado, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para poder realizar tareas que normalmente requieren nuestra inteligencia humana, es decir, para que ellos puedan aprender, pueden razonar, pueden resolver problemas. Y como bien decía también recién Juan Pablo, la inteligencia artificial va aprendiendo lo que nosotros le decimos. Entonces, esto es súper y sumamente importante, porque siempre es necesario un humano atrás de la inteligencia artificial. Se los digo también desde mi rol trabajando en lo privado en esto, la inteligencia artificial puede crear muchísimas cosas, pero si no hay una persona atrás corrigiéndola, puede haber mucha alucinación. Alucinación es que inventa cosas. Cuando la inteligencia artificial no sabe, inventa. Dicho esto, paso a los agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial son programas que realizan ya las tareas de manera autónoma. Es decir, nosotros le damos una instrucción, le escribimos un prompt y ya la inteligencia artificial o este agente con inteligencia artificial crea todo. Ejemplo de esto es Manus, la que tenemos acá abajo o allá abajo, que es la que, por ejemplo, esta presentación la hizo Manus, no la hice yo. Y con esto les quiero traer algunos ejemplos. Además de Manus, existen otros. ChatGPT tiene su propio agente que se llama Agent GPT. Tenemos OpenHands, tenemos Claude. Son todos ya agentes que están en mercado, que los pueden utilizar, que ustedes tienen acceso libre. Hay muchos que son gratuitos. Las primeras pruebas son gratuitas y después, si quieren, pueden pasar a pagarlo para tener más características, pero funcionan muy bien. Cuando hablamos de actividades de mayor valor, esto de que la IA nos permite automatizar esas tareas repetitivas, yo quería hablarle de 3 cosas en donde podemos dedicar nuestro tiempo. Primero, tiempo para creatividad, dedicar más tiempo a la innovación, a buscar soluciones a problemas, a desarrollar distintas ideas que tenemos en nuestros negocios. También conocer mejor a nuestros clientes, profundizar en las necesidades de esos clientes, conocerlo mejor. Clientes no solo externos, clientes internos, conocer a nuestros compañeros de trabajo, conocer a nuestros empleados, saber qué necesitan, podemos empatizar, vamos a tener tiempo para empatizar más. Y finalmente, no menos importante, el pensamiento estratégico, enfocarnos más en la visión a mediano y largo plazo de nuestras empresas, analizar oportunidades y desarrollar estrategias que impulsen el crecimiento sostenible de lo que estamos haciendo. Sí, pero... Ahí va.
Bueno, usos prácticos de la inteligencia artificial. Todos decimos, usamos inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? No es ChatGPT. ChatGPT es un modelo más de inteligencia artificial. Existen un montón que funcionan tan bien como ChatGPT, como son Gemini, que es el de Google. Hoy en día cuando buscan algo en Google, también tienen que saber que está tirando de ahí. Pero, ¿para qué podemos usar la inteligencia artificial también? Para crear, bueno, como la presentación, ya se los he dicho que la presentación fue hecha con inteligencia artificial, desarrollar páginas web. Antes una página web salía muchísimo dinero, teníamos que esperar 2, 3 meses para que lo tengan. Hoy en día Manus, con el mismo que he hecho esta presentación, también genera landing pages y páginas web. Ustedes le dan las instrucciones de lo que quieren, la estructura, y ya lo empieza a generar. Después tengo algunos ejemplos, si quieren ver, les puedo mostrar cómo ha generado. Y el tiempo aproximado de generar una página web, para que tengan una idea, menos de 1 hora. ¿Okay? Otras cosas que pueden hacer con inteligencia artificial, que yo lo hago en día a día y que muy bien dijo acá la colega antes, para encontrar cosas ya personales, como para encontrar las mejores ofertas de vuelos. Ustedes ya pueden buscarlo directamente, no hace falta ir a Google y a 1000 páginas. Quiero que me des... quiero ir de este lugar a este lugar, tengo este presupuesto, búscame las mejores ofertas. Hoy en día ya lo está haciendo de manera autónoma, no tienen ustedes que ir viendo pestañita por pestañita. ¿Qué más? Bueno, estoy escribiendo un libro, para esto también los agentes ayudan mucho. Es súper importante que siempre en la inteligencia artificial el tema de los datos es importantísimo. Lo que ustedes le dan de información para que se nutra y pueda dar un buen output. En mi caso, Manus. No trabajo para Manus, eso es importante decirlo. Es mi favorito, pero no trabajo para Manus. No. Sí, utilizo Manus porque aparte es una de las que yo trabajo por atrás también. O sea, es un cliente nuestro. Pero fuera de eso, descubierto a mi manera y para lo que yo necesito, Manus funciona mucho mejor, en mi opinión, que ChatGPT o que Gemini. Pero como agente de inteligencia artificial. Última cosita, bueno, esto es súper importante para el currículum. Para los que están buscando trabajo, para los que quieren mejorar, hoy en día ya no tienen que escribir el currículum a mano. De hecho, ya no hace falta escribir. En todo lo que es inteligencia artificial ya existe la voz. Podemos escribirle, trabajar en esto, escribímelo. Y podemos optimizar los currículums. ¿Esto qué quiere decir? Le pedimos que sea para algo específico, para un área específica, y para que pase los filtros ATS, que para los que no saben qué es eso, normalmente es el programita que hace que sus currículums no sean leídos por personas. Siguiente. Bueno, típicas tareas que se pueden automatizar con inteligencia artificial. 3. Yo he puesto 3. Hay un montón, pero quería hacer un poquito más general. Categorizar información, leer y clasificar PDFs. ¿A quién no le ha pasado que tiene una carpeta con 40 PDFs que ni siquiera sabe lo que hay adentro? Bueno, hoy en día con los agentes de inteligencia artificial, ustedes simplemente le ponen todo el input dentro y le piden que lo clasifique para distintas cosas. Lo último, análisis de mercado. Esto para las empresas. Lo que antes un análisis de mercado tardaba entre 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hoy con un buen agente lo podemos hacer unas 3-4 horas. Y lo último, perdón, ahí te corto. No me funciona esto. Ahí va. Les traigo, para aprender un poco más de todo esto, la micromaestría en inteligencia artificial para la gestión que va a ser dictada por la Universidad Nacional de Cuyo. También con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Milano. Es una maestría que ya ha tenido 4 cohortes en Europa y hemos hecho un convenio con ellos para no solo traerla para gobierno, sino que también para empresa, la cual va a comenzar en febrero del 2026. Y bueno, si quieren más información me pueden contactar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a darle paso al senador provincial Sergio Márquez. Él es contador público nacional, perito partidor, es graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor superior en ciencias contables, egresado de la Universidad Católica Argentina y es cofundador de Mendoza Inteligente. Muchas gracias. Bueno, re difícil, lo vi a todos, increíble todos los expositores y bueno, gracias Emily por la invitación. Bueno, nosotros, yo particularmente, como habrán escuchado, soy docente y realmente en esa interacción que nosotros vamos realizando,
en el aula hemos vivido estos últimos años grandes cambios, ¿sí? Ahí escuchaba grandes expositores como Cerebro Curioso, ¿sí? Entre otros. Y realmente yo particularmente, si bien soy contador, me he ido por el área de educación justamente por esta cuestión que me pasaba en el aula, que los chicos se distraen, que los chicos tienen a la mano un celular. No sé si van cambiando. Bueno, me dieron el... perdón. Entonces, con el costado, no sé. Sí. Entonces, empecé a investigar un poco el tema de la educación, ¿sí? Y siempre cuando empiezo con las charlas me interesa ver el impacto que tiene justamente este avance de la tecnología con esta teoría del paréntesis de Gutenberg, que es tan importante. ¿Por qué? Porque el paréntesis habla justamente que hubo una primera oralidad, ¿sí? Antes del siglo XV, y entre el siglo XV y el siglo XX aparece la imprenta, que es la forma en que se empezó a comunicar el humano a través de los libros. 500 años, ¿sí? Y después en el siglo XX aparece esta segunda oralidad, que es justamente en la cual nosotros empezamos a tomar mucho protagonismo, ¿sí? Somos productores también de contenidos y empezamos a intervenir justamente en esto que solamente a veces se transmitía por el boca a boca y después con el tema del libro, ¿sí? Después hubieron un montón de eventos como por ejemplo Tim Berners-Lee creando la WWW, ¿sí? Y todas las redes sociales, aparición de la televisión, todo esto en 3 o 4 décadas. Y el paréntesis, 500 años. O sea, imagínense cómo vamos a ir avanzando justamente con este tema. Acá. Ya lo han explicado, ¿sí? La inteligencia artificial generativa aparece en 3 etapas desde mi punto de vista, ¿sí? Y es viejo, no es que es algo nuevo, por eso ya lo han nombrado. En 1960 hay una etapa donde se empieza justamente a emular un poco el cerebro humano. En los 2000 aparece la inteligencia predictiva, ¿sí? El Big Data, que recién hablaban también. Y en el 2000, la tercera etapa para mí, aparece en el 2020 justamente con la inteligencia artificial generativa. Voy a ir pasando rápido esto porque ya lo han explicado. Entonces aparece esta inteligencia artificial generativa en el aula, ¿sí? En la cual estoy terminando la maestría, presento en diciembre una investigación que hicimos en Mendoza, que es justamente lo que les voy a compartir. Y en general todos los autores aparecen con esto, ¿sí? Un aprendizaje personalizado para el docente y diferenciando un poco con lo que explicaron, porque tuve miedo cuando presentaron Cerebro Curioso, digo, nos vamos a pisar, no, ellos enfocados también en los docentes, pero en los alumnos, preocupando desde cuándo, ¿sí? Yo más preocupado en el docente, o sea, porque el docente es el que va a impartir justamente ese conocimiento y es el que le falta esta capacitación, ¿sí? O este aprendizaje nuevo que está apareciendo. El aprendizaje personalizado en aulas heterogéneas, genial, ¿sí? Porque realmente nos ayuda mucho a ahorrar tiempo al docente. La preparación a los chicos para el futuro, porque justamente los pone con elementos y habilidades de conocimiento que les puede aplicar justamente en la realidad. Y los docentes ya la están usando en un montón de cosas, ¿sí? Tal vez por una iniciativa propia, porque ya voy a hablar al final de lo que desde mi punto de vista está faltando, pero lo usamos para planificar, para las rúbricas, para evaluaciones, canciones, bueno, todo lo que genera la inteligencia artificial generativa. A ver. Ahí está. Uy. Bueno, entonces esas 3 funciones que tres funciones que estábamos viendo, aparece el análisis y esta investigación que yo realicé y que la hicimos con escuelas de Mendoza, justamente aparece el docente en este nuevo paradigma donde esté despojado del monopolio del conocimiento, ¿sí? Porque antes era como que era el docente, era el que tenía toda la información y hoy cuando vas al aula como docente, los chicos con el celular tienen todo. Entonces algo muy, digamos, con un cambio paradigmático nuevo. Y hay un nuevo ecosistema didáctico que aparece para el docente, que es justamente que los trabajos, si utiliza inteligencia artificial, los tiene que ser indicados, una curaduría de contenidos, por esto que hablaban mucho los compañeros, de esto que la inteligencia artificial alucina y a veces no sabemos si esa información es verdad, entonces el docente tiene ese compromiso de ir curando justamente esa documentación, y esta etapa nueva que está empezando, que es evaluar, ¿sí? Cómo evaluamos los docentes justamente en esta nueva etapa y con contenidos de la IA. Entonces, resumidamente, porque obviamente es muy larga la investigación,
nosotros decimos que justamente en esta etapa el docente aparece como un mediador crítico digital, ¿sí? Donde justamente la tecnología que utilizamos como docentes es una herramienta, ¿sí? Que aparece como una mediación crítica, o sea que el docente va a tener que analizar ese contenido que le está dando a los alumnos. Antes directamente le tiraba PDF, le tiraba contenidos, un videíto, lo que sea. Ahora la tarea del docente es diferente, ¿sí? Es transformadora y siempre trabajando mucho con esto del pensamiento crítico sobre los alumnos, que es tan importante, ¿sí? Recién hablaba o pensaba un montón de todo lo que dijeron. Hay una teoría de lo que se llama la hoja en blanco con el tema de la creatividad. Realmente es muy complejo, ¿sí? El tema, antes uno cuando, esta teoría dice que uno tenía una hoja en blanco y bueno, se empezaban a poner tantas dudas de qué hacer, ¿sí? Hoy tiene tantas opciones que en realidad no sé qué hacer con las opciones que tengo. Y el docente es justamente la persona que tiene que decidir qué herramienta y qué material darle a los docentes. Vamos a la siguiente. ¿Esto por qué es tan importante, sí? ¿Por qué nos interesa tanto a nosotros en la investigación que hicimos? Porque el docente, estamos en una etapa en la que el docente se puede modificar en los institutos superiores. Coincido totalmente en que necesitamos un plan provincial, ¿sí? Justamente de qué hacer con esto y empezar con los docentes, ¿sí? Empezarlos a capacitar, empezarlos a darles herramientas, porque la investigación justamente nos resulta como que son iniciativas propias de algunos docentes o algunas entidades o organismos, pero esto es... tenemos que empezar a trabajar todos juntos. Nosotros, soy cofundador con Cerebro Curioso, bueno, algunos elementos ahí, Innova Ducate también. El año pasado hicimos una organización o algo, ¿sí? Donde todos pensamos justamente sobre esto, que se llama, es esta página, y hicimos una página este año que se llama Mendoza Inteligente, en la cual pueden tener un montón de contenido como todos, ¿sí? Es totalmente gratuita y estamos haciendo capacitaciones a docentes y tratando de avanzar sobre esto que es nuevo para los docentes, ¿sí? Vamos a la siguiente, no sé si queda la última. Me voy con esta frase de Castel, que es un importantísimo autor, ¿sí? Que habla mucho de la comunicación, que los jóvenes de la actualidad no toleran la disciplina arbitraria de las clases anticuadas, con docentes desbordados, quienes nadie los prepara para las nuevas pedagogías. Yo creo que, como decían recién, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, menos a los docentes. Los docentes miramos a la cara y sabemos cuando un alumno aprende o no. Muchas gracias.